Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Yo acá reportándome, Guille Lauda, coach paranormal desde mi canal de YouTube. En este miércoles que quedamos que iban a ser de preguntas y respuestas, gracias a una de nuestras suscriptoras, allá que nos hizo una pregunta muy interesante, que es con la que vamos a empezar este día. Es, ¿qué son las psicofonías? ¿Sí? Es muy interesante esta pregunta porque en las investigaciones formales del más allá, ¿sí? Pues es una de las primeras pruebas científicas de que existe algo que no es normal. Una psicofonía son sonidos que incluyen voces, coros, animales, pisadas, ruidos, ¿sí? Que no son perceptibles al oído normal, ¿sí? Y que supuestamente quedan registrados en aparatos grabadores de cualquier clase, como grabadoras analógicas, reproductores de MP3, celulares, reproductores digitales. Es importante resaltar que una psicofonía está incluida dentro del más llamado fenómeno parapsicológico de transcomunicaciones instrumentales y que podemos decir que es un sistema de comunicación de hipotéticos seres o entidades que no percibimos a través de los aparatos audibles normales, ¿no? Este fenómeno tiene una historia. La persona primera que tuvo una primera psicofonía fue un señor que se llamaba Frederick Gurgenson, que era sueco. Él con un aparato, un fonógrafo, porque esto fue más o menos en el año 1959, estaba haciendo una investigación sobre pájaros. Entonces, él y su esposa Mónica fueron al bosque que estaba adyacente donde ellos vivían en Suecia y dejaron funcionando la grabadora para oír los sonidos de los pájaros, ¿no? Y cuando él quiso comprobar la clase de grabación que tenía, encontró que al fondo de las grabaciones donde se oían los pájaros, se oía la voz de una mujer y él identificó la voz de esta mujer como su madre, que le decía querido Frederick en sueco 2 veces. Esta fue la primera voz de alguien hablando como tal, ¿no? Y hay pues muchas psicofonías muy interesantes, ¿no? Entonces, yo he escogido una psicofonía que a mí me ha gustado mucho, que es una del Palacio de Versalles, que es de una niña, que se supone que es una niña no nacida. Y es muy interesante porque la historia cuenta que unos hermanos tuvieron relaciones ahí en el Palacio de Versalles y la mujer esta salió embarazada y esta mujer, que también murió después, ¿sí? Hay una segunda psicofonía donde ella se conduele de esta hija que nunca tuvo. ¿Eh? Y entonces la primera psicofonía que les voy a enseñar es una psicofonía que dice, mamá, mamá, yo nunca tuve mamá. Y luego la segunda psicofonía es esta mujer que murió también, ¿sí? Que se conduele de que ella no tuvo quien le dijera mamá. ¿Sí? Entonces, esta es una muy, muy interesante psicofonía que se las voy a hacer que escuchen. Espero que el sistema de sonido alcance para que se oiga bien. Entonces, como escucharon, la primera psicofonía decía, mamá, mamá, yo no tuve mamá. Y la segunda psicofonía decía, mi hija Raimunda, nunca, nunca oí decir mamá. Entonces, esto es lo interesante de esta psicofonía, que es en el Palacio de Versalles, ¿sí? Y bueno, hay muchas psicofonías y les prometo que en una segunda entrega les voy a compartir una psicofonía propia que tuve oportunidad de experimentar con una amiga mía que estábamos grabando y al fondo de la grabación se escuchó una voz femenina que decía, yo no sé por qué estoy aquí. Entonces,
le pedí a esta amiga mía que ella conservó la psicofonía en su computadora, que me la haga llegar y entonces en cuanto la tenga, se las voy a compartir, promesa. Entonces, una de las definiciones fuertes de psicofonía es esto de que quedamos que una psicofonía es un ruido que sale de una grabación normal, que no tiene el contexto lógico de la grabación. Entonces, bueno, los sonidos del más allá o las voces de las personas difuntas. Esta teoría es la más difundida en todo el público en general y es realmente la que tiene más acogida o la que la gente necesita escuchar. Inclusive hay una película que se llama así, Voces del Más Allá, y es muy interesante esa película porque te plantea que hay una relación entre lo que va a suceder con una psicofonía. Es muy interesante. ¿Eh? Y hay un fenómeno también que actúa en la mente del investigador, el investigador que está queriendo conocer a este fenómeno, a veces como que se engaña a sí mismo y dices, aquí hay una psicofonía, pero luego resulta que no es. Entonces hay que estar como muy a las vivas de que no sea algo que esté engañándolo a uno en la mente, ¿no? Por último, la pareidolia. Este es muy interesante, es un fenómeno que es algo como que es aleatorio, como que no se reconoce muy bien. Y este fenómeno se hace percibir en formas muy especiales las figuras. Entonces, por ejemplo, cuando tú ves algo desconocido, ¿sí? De repente como que le pones cara a esa cosa desconocida, la conviertes en algo conocido, poniéndole una cara o poniéndole un cuerpo. Entonces, es importante también que en las psicofonías nuestra mente de repente haga esto. Entonces, esta paraidolia lo que hace es que algún sonido que nosotros no estamos entendiendo, como que lo colocamos en el rubro de cierta palabra, ¿no? Entonces, a lo mejor el ruido puede decir me doy y yo le estoy poniendo al ruido el sonido de me doy. ¿Sí? Entonces, este fenómeno también se da en una grabación, puede ser interpretado o un grito, una voz o un sonido, lo puedes estar asociando con algo que es humano, ¿no? Y hay también unas voces, que las voces vengan del aire. Este es otro fenómeno importante, porque puede ser que este sí totalmente, esté enganchado en la cuestión de la repetición de los ecos. Entonces, es como cuando, por ejemplo, tú estás en una montaña y gritas y la montaña te regresa el eco. Este tipo de situaciones cuando se graban puede ser, por ejemplo, como en el Palacio de Versalles, cuando de repente en la noche se oyen disparos o se oyen fogonazos. ¿Sí? Hay una psicofonía de un experto que se apellida Amores, perdón. Este señor Ramón Amores tiene una psicofonía muy interesante que la da a conocer en sus grabaciones y es un avión bajando y se oye ese ruido ¡pum! De que lanzaron una bomba y luego el otro de cuando sube el avión. Esas son psicofonías ambientales reales que se guardan en algún momento en el aire y las capta el aparato, que esas son de un pasado, pero hay que diferenciarlas de las voces humanas, fantasmales, que con esas sí se pueden hacer diálogos, sí se pueden hacer preguntas. ¿Eh? Les vamos a conseguir unas psicofonías interesantes para el próximo video. Y termino, como siempre lo hemos comentado, que la experiencia de la conciencia humana va mucho más allá que la presencia física. Yo me llamo Guillermina Lauda, soy coach paranormal, me pongo a sus órdenes y les deseo shalom.